Bienvenidos una vez más, hermanos. Estamos aquí como cada sábado, deseándoles una bonita noche y especialmente, hermanos, escuchando la palabra del Señor. En esta hora, como todos los sábados, estamos aquí presentes. Por la gracia de Dios, hermanos, llegamos para poder transmitir una vez más en este sábado. Fue un hermoso sábado durante todo el día, la programación, bautismos en la mañana. Agradecidos con el Señor, hermanos, porque el Evangelio se está predicando a toda la nación, a toda tribu y a toda lengua. Está predicando a través del Facebook, a través del YouTube. Se está predicando por la radio. El Señor está haciendo, evangelizando a mucha gente a nivel mundial. Y en esta hora, desde aquí de la iglesia de High Desert, les damos una cordial bienvenida a todos los que están ahí conectados. Agradecemos también a todos los que fielmente están ahí sintonizándonos, poniéndonos los comentarios, agradeciendo y pidiendo oración. Las oraciones, hermanos, están estamos haciendo cada oración para cada hermano que pide oración. Hay veces no lo podemos decir desde aquí porque el sonido está allá arriba y yo no puedo ver los comentarios, pero enseguida, hermanos, en la semana estamos orando por las peticiones que se están haciendo. Gracias, hermanos. Algunas personas todavía están mandando algún texto diciendo que cómo estoy y cómo estoy de salud. Hermanos, por la gracia de Dios, estamos bien de salud. Dios ha hecho el milagro en nuestra vida, en nuestra familia, y está trabajando en cada uno de nuestros miembros de la familia, como también Dios está trabajando a través de su familia, a través de la oración. Agradecemos, hermanos, por todo. Y en esta hora, el tema de esta tarde que hemos escogido para transmitirlo hacia ustedes y que ustedes puedan ser bendecidos en esta tarde. Agradecemos por todo. Y el título de este tema es Busca la sabiduría. La sabiduría. Y Dios está muy interesado, hermanos, en que nosotros aprendamos y tengamos sabiduría. Dice que este tema, hermanos, yo lo considero un estudio de los más importantes, de todos los que se han predicado aquí en esta iglesia. Dice, porque es la búsqueda de la sabiduría, buscar la sabiduría. Considero, hermanos, que este tema es uno de los más importantes porque la palabra del Señor es clara y Dios nos enseña que busquemos la sabiduría, y esa sabiduría nos va a ayudar para una vida, para toda una vida, en lo que nosotros aprendamos a amar a Dios, que aprendamos a servirle al Señor, que aprendamos a hacer la obra misionera, que aprendamos a tener una relación íntima con nuestro Dios. Eso nos ayuda a obtener sabiduría, y Dios está interesado en darnos sabiduría. Y dice, ¿de qué hablar este día? ¿De qué tenemos que hablar? De buscar la sabiduría. Acordémonos, no se olvide, busquemos la sabiduría, hermanos. El versículo bíblico que escogimos para este tema lo encontramos en Proverbios 4:5, y allí lo vamos a poner en la pantalla para que usted lo pueda leer y pueda ver que la palabra del Señor es clara.
y y nos enseña cada día. Y dice así, el versículo 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Un hermoso versículo, hermanos, donde el Señor nos está diciendo, adquiere la sabiduría, adquiere inteligencia, porque una vez que obtienes la sabiduría, obtienes la inteligencia. Y no debemos de olvidarnos de las palabras del Señor, no debemos de olvidarnos de lo que el Señor nos habla y nos está hablando cada día. Y si no las dejes de ellas te guardarán, ámalas y te conservará y te conservará. O sea que cuando nosotros tenemos y estudiamos y aprendemos a que Dios nos dé esa sabiduría, hermanos, y que Dios nos dé y que la adquiramos y que adquiramos esa inteligencia, Dios eso quiere para cada uno de nosotros, porque Dios quiere que ninguno pase por inocente. Ninguno de esta tierra pueda pasar y decir, Señor, yo no pude tener la sabiduría, yo no pude tener inteligencia. A cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos da la inteligencia, nos da, y Él nos dice, quiero que aprendas y que tengas sabiduría, porque una vez que tengas sabiduría, entonces vas a tener la inteligencia para no apartarte de quién, del ser humano, de lo que está pasando, no, de mí, de Dios. Dios dice que las palabras de su boca, o sea, para que no te apartes de ellas y que no las dejes, porque ellas te guardarán. Eso es lo que Dios quiere, dice, porque, hermanos, el propósito de Dios es que nos esforcemos en la búsqueda de la sabiduría. ¿Por qué es que Dios quiere que nos esforcemos, hermanos? Porque esta es la fórmula, la sabiduría es la fórmula milagrosa, hermanos. La sabiduría, todo el capítulo de Proverbios, como sabemos, fue escrito por el rey Salomón. Pero cuando dice, oíd, hijos, le está hablando Dios a su pueblo de Israel. Oí, hijos, Dios le está hablando al pueblo de Israel como nos habla hoy día a nosotros. Oí, hijo. Así es que, hermanos, es una verdadera enseñanza para nosotros. Nosotros debemos de aprender a tener sabiduría. Todo el pueblo de Israel se había apartado de la verdad y se había perdido la verdad, y Dios quería que volvieran a entender y que volvieran a la sabiduría para que pudieran tener la inteligencia, guiándolos a lo que más nos conviene en la vida, es que procuremos la sabiduría antes que todo, hermanos. Procuremos la sabiduría antes que todo, dice, para tener una vida digna, una vida que agrade a Dios y a nosotros mismos. El deseo de Dios es que todos nos salga bien y tengamos vida y vida en abundancia. Eso es el deseo de Dios, que nosotros todo nos vaya bien y que nos guardemos y que oigamos la palabra del Señor. El deseo de Dios es ese, hermanos. El deseo de Dios y como premio después que usted obtiene la sabiduría y obedece a Dios, el premio que usted obtiene es la vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos la sabiduría para que podamos vivir bien y vivamos felices en este mundo. Y el trofeo, el deseo de lo que Dios quiere para con nosotros es que nosotros tengamos vida eterna. ¿No se les hace maravilloso, hermanos? ¿No se les hace maravilloso que el Señor nos dice, aprende la sabiduría y entonces vas a tener la inteligencia y las palabras que yo les doy? O sea que el Señor nos está hablando.
y nos está amonestando que aprendamos la sabiduría. ¿Por qué Dios está tan interesado, hermanos, en que adquiramos la sabiduría? ¿Por qué? Hay cinco partes por qué es que Dios quiere que tengamos la sabiduría. Una de ellas dice, porque su propio pueblo se había descarriado, había desobedecido la ley, no había sido sabio. El pueblo de Dios, hermanos, se está apartando. El ser humano se aparta con facilidad, y por eso es el interés de Dios que nosotros aprendamos la sabiduría y aprendamos la ley de Dios para que nosotros no nos apartemos. El número 2 dice la enseñanza de un padre. Él, ese padre amoroso, nos enseña, así como nosotros enseñamos a nuestros hijos. Él quiere enseñarnos a nosotros, por eso dice, busca la sabiduría para que puedas tener inteligencia. Yo también fui hijo de mi padre, eso es otra. Cuando nosotros somos hijos de un Padre, nosotros podemos entender al Padre Celestial, podemos aprender al Padre Celestial, reconociendo a Jesucristo, su Hijo. Así nosotros podemos reconocer que nosotros también fuimos hijos y tuvimos un Padre amoroso con nosotros que nos cuidaba. Eso es lo que el Señor quiere darte a entender. Él dice, el propósito es un propósito especial, hermanos. Al aprender la sabiduría, al aprender que usted reconozca que tiene un Padre celestial y que tiene un Padre amoroso, entonces el propósito es especial que tengamos la vida eterna. ¿Por qué quiere Dios que adquiramos sabiduría e inteligencia? Hermanos, porque es que Él quiere que tengamos sabiduría y inteligencia, porque eso nos va a evitar a que nosotros no suframos en este mundo, para que nosotros podamos vivir felices en este mundo. Y una vez que nosotros aprendemos la sabiduría y obtenemos la inteligencia para hacer lo correcto, entonces tenemos la vida eterna. Ese es el punto que quiero que ustedes vean. Dice, ¿por qué su propio pueblo se había apartado, hermanos? ¿Por qué nosotros nos apartamos de Dios tan fácilmente? ¿Por qué es tan difícil adorar a Dios? ¿Por qué se nos hace tan complicado estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué se nos hace, hermanos? Miren lo que dice el pueblo de Israel, lo que estaba pasando en Isaías. En Isaías 1, del 2 al 6, vamos a ver el cuadro, lo que estaba pasando, lo que Dios le quería decir a su pueblo. Vamos a leer allí el capítulo 1, del versículo 2 al 6, y dice así: oí cielos y escuchad tu tierra. Hermanos, el Señor te está diciendo, oí cielos, el Señor se para en la mitad del abismo, en la mitad, y dice, oí cielos y escuchar tierra. Tierra, les está hablando al cielo y la tierra. Dice, ¿por qué? Porque habla Jehová. Porque es que el Señor le está diciendo, porque yo le estoy hablando al cielo y le estoy hablando a la tierra. Dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrición, llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.
Hermano, la situación del pueblo de Israel estaba en el pecado. Dice allí que dice la iniquidad había llegado a un nivel exagerado en el cual estamos viviendo hoy en día, hermano. Un nivel exagerado donde el pecado está, dice, estamos llenos de pecado, de pudrición. Dice que no hay, la herida está así abierta. No hay sanidad ni suavizante que haya. Está el pecado a lo alto, a lo máximo. Así como llegó, hermanos, la pandemia de hoy en día, que llegó al punto máximo donde ya era imposible no infectarte, hermanos, porque todo el mundo tenía el virus y estaba pasándolo así como las palomitas de maíz. Así ha llegado, hermanos, al punto máximo la maldad. El pueblo de Dios dice que en el Antiguo Testamento, en Isaías, en el Antiguo Testamento, Dios los compara y le dice: el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Hermanos, este pasaje a mí me impresionó porque dice: el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Dios está haciendo una comparación, hermanos. Dios está haciendo una comparación en que los animales conocen a su dueño, conocen su pesebre. Y nosotros, el pueblo de Israel, dice que no conoció a Jehová, que se apartó de él. Y el Señor dice ahí, dice: pueblo pecador, dice: pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo Israel. Hermanos, quizá nosotros estamos provocando a ir al Santo de Israel hoy en día. Estamos llenos de maldad. Y luego el Señor dice: ¿por qué quieres ser castigado? Todavía, hermanos, estamos llenos de maldad y estamos en un problema que solamente un milagro que Dios puede cambiar nuestra vida. Dios está diciendo: ¿por qué quieres ser siendo castigado? Hijo, ¿por qué quieres ser castigado? Hermanos, ese pasaje a mí me impresionó mucho. Dice: Jerusalén estaba expuesto y desprotegido, estaba desprotegido. ¿Por qué? Porque se habían apartado del Santo Israel. Del Santo Israel, hermanos, no tenían ni un refugio ni nada, solamente porque se habían apartado del Señor. Y si usted se aparta del Señor, usted queda desprotegido. Y eso era lo que sucedía con el pueblo de Israel. Quedó desprotegido y el Señor les dice: ahora están desprotegidos, ¿y por qué quieres ser castigado? Todavía estás sufriendo con todo el pecado, estás sufriendo con toda la maldad que hay y todavía quieres ser castigado. El Señor por eso nos habla y nos dice que busquemos la sabiduría, hermanos, busquemos la sabiduría. Pero el Señor, hermanos, siempre tiene un pequeño rebaño. Ese rebaño de pueblo, de gente santa, de gente que hace la voluntad del Señor, gente que necesita el Señor para proclamar el Evangelio. El Evangelio necesita ser proclamado por seres humanos como tú y como yo. Por esa es la razón, hermanos, que necesitamos tener esa adoración intensa, para que a través de esa adoración intensa que usted está estudiando su Biblia, está en cada programa que se hace aquí en la iglesia, entonces usted va a llegar a tener esa adoración de decir al Señor: Señor, yo te amo y voy a hacer tu voluntad. Ayúdame a poder hacer mi voluntad. Ese pueblo es por la misericordia, hermanos, de Jehová, que Dios tiene ese pueblo especial. Jesús y su Espíritu santificador puede restaurarnos la salud espiritual, hermanos. Porque Dios estaba hablando
de la salud espiritual. Eso es lo más esencial, hermanos. La guerra natural es lo que está sucediendo hoy en día. El gobierno tiene cárceles, el gobierno tiene manicomios, tiene centros de rehabilitación, tiene todo, pero la solución no la puede solucionar el gobierno. ¿Por qué? Porque esa es la guerra más difícil es la guerra espiritual, hermanos. La guerra espiritual donde el Señor te dice, obtén la sabiduría para que puedas tener la inteligencia. Eso es lo que el Señor quiere. Imagínense, hermanos, cómo el Padre, la enseñanza de un Padre, ese Padre amoroso que nos está enseñando. Proverbios 4:1 dice así, en el capítulo 1, dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos, dice, para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley, y no desampararéis mi ley. Esas palabras, hermanos, qué bellas palabras que el Señor nos habla y nos dice, oh hijos, la enseñanza de su Padre. El Dios amoroso, ese Dios que está diciendo, hijos míos, esta es la enseñanza mía, esta es la enseñanza de su Padre, dice, y estad atentos, estemos atentos, hermanos, para que conozcáis gordura, dice, porque os doy buena enseñanza. El Señor jamás te va a dar una mala enseñanza, hermanos. Y Él dice allí, dice, no desamparéis mi ley. Sigue la ley que yo les he dado. Así como le dio la ley al pueblo de Israel, Dios estaba y nos sigue amonestando y nos sigue hablando. Esas palabras amorosas de un padre, ese padre amante, ese padre que tiene misericordia para con nosotros. Así, hermanos, como nosotros como padres a nuestros hijos queremos que ellos vivan bien, que tengan buena salud, que tengan esa inteligencia, pero hay veces que no sabemos qué hacer, pero queremos lo mejor. Y yo me imagino que usted le habla con amor a su hijo y le dice, hijo mío, entiende, mira, haz lo correcto, estudia la Biblia, oye cosas positivas, pero hay veces que no puede hacer nada, hermanos, porque a veces nuestro Padre Celestial también está rogándonos a nosotros, oíd hijos la enseñanza de su Padre, oíd hijos, y ese era Dios Padre hablándole al pueblo de Israel, oír hijos. Y nosotros, hermanos, unas palabras hermosas que el Señor nos dice, dice como aquel Padre amoroso, preocupado por el bienestar de sus hijos, estas bellas palabras se las inspiró Dios al rey Salomón, hermanos. Esas bellas palabras, oíd mis palabras, oíd hijos. Acordémonos, hermanos, que David pecó y su primer hijo fue muerto. Y enseguida nació Salomón. Y esas palabras, esas hermosas palabras se las está dando al rey Salomón. Ese rey Salomón escribió esas palabras. Describe cómo fue él también delicado. Describe esa parte, cómo él estuvo con su madre Jezabel y David, que lo amaban, lo protegían, le enseñaban. Por eso fue que el rey Salomón llegó a obtener tanta sabiduría, porque buscó la sabiduría, le pidió a Dios cuando Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y él le dijo, dame sabiduría. Hermanos, esa es la enseñanza más grande que nosotros podemos obtener de Dios, de nuestro Padre. Así es que esas hermosas palabras que le dio al rey Salomón, hermanos, describen la grandeza, lo que él logró hacer. Y esa enseñanza nos va a servir para toda la eternidad. El rey Salomón las escribió y nos siguen enseñando a nosotros.
Nos siguen enseñando a nosotros, obtén la sabiduría para que puedas tener la inteligencia. Pero para nuestros tiempos, hermanos, la Biblia nos habla del Padre eterno. Ese Padre eterno. Veamos las palabras que usa Dios para su pueblo. Desea que sus hijos vivan una vida agradable para Él. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos las mismas palabras dichas por Jesucristo. Una de las palabras que dijo Jesús, hijos, hijos, nos llamó hijos, hermanos. Enseña la enseñanza de su Padre. Oí, hijo, la enseñanza de su Padre. Estar atentos. Él estaba diciendo a sus discípulos estar atentos. Primero lo dice, hijos, oíd, hijos, la enseñanza de su Padre. Estar atentos, conocer gordura, buena enseñanza. No desobedezcan e ignoren la ley de Dios, hermanos. No ignoremos la ley de Dios, hermanos. Dios nos está amonestando que vayamos y obtengamos la sabiduría. Así como este Padre amoroso, tuvo a Jesucristo y lo amó. Y ese amor del Padre pasó al Hijo. Y ese amor del Hijo pasa a nosotros. Y nosotros ese amor del Padre, del Hijo y de nosotros tenemos que traspasarlo a la gente que no conoce el Evangelio, hermanos. Proverbios 4:3 dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único, delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Qué hermoso versículo, hermanos. El rey Salomón ahí habla y dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único, delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Hay una razón, hermanos. Cuando nosotros aprendemos la sabiduría y la inteligencia, nosotros si guardamos los mandamientos, nosotros vamos a vivir. Y esa es la vida eterna que el Señor quiere darte y que te va a dar un día. Si perseveras hasta el fin, serás salvo. Pero estas palabras de la Biblia son eternas, hermanos. Y el propósito de Dios para que Salomón las empleara era porque nos servirían para toda la vida. El propósito que Dios le puso a Salomón que escribiera esas palabras era para que nos sirvieran y sirvieran por toda la vida para sus hijos, porque Dios nos considera como sus hijos. El propósito especial, hermanos. Ese propósito especial, Proverbios 4:5 nos habla. Dios quiere que nosotros seamos un propósito especial. Ese propósito especial que Dios quiere que nosotros seamos es que seamos hijos de Él y tengamos esa sabiduría, hermanos. Proverbios 4:5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes y ellas te guardarán, ámala y te conservarán. Si nosotros guardamos, hermanos, las palabras que el Señor dice, si las amamos, y ellas nos van a conservar, ellas nos van a conservar. Quizá en este mundo usted esté sufriendo, quizá en este mundo usted diga, ¿cómo es que estas palabras me pueden quitar este sufrimiento? Hermanos, usted no se preocupe de ese sufrimiento porque usted recibirá la vida eterna. Esta vida es una vida pasajera, hermanos. Esta vida no va a durar para toda la vida. Estamos a punto de que el Señor regrese. Pero la pregunta es,
el Señor tendrá misericordia por mí. Y se vuelve ese Padre amoroso, aconsejando a sus hijos amados a que adquieran sabiduría e inteligencia. Nos ruega que no nos apartemos de la razón de su boca. ¿Cuáles son las razones? Dice, su boca es que Dios nos habla. Lo que pasa es que nosotros no hacemos caso. Es que Dios nos está hablando y nosotros no hacemos caso, nos hacemos de los oídos sordos. Le dice a su Padre, le dice su palabra, nos dio, es su palabra, hermanos, para que nosotros tengamos esa inteligencia. Hebreos 1, del 1 al 3 dice, cuando Dios, ¿verdad?, nos habla, hermanos, del 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado a muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas con su Padre. Esto es, hermanos, el Hijo, su Hijo. Él hizo todo para que usted pueda tener esa vida eterna. Pues su bendita palabra, hermanos, la oración, los sueños, muchas veces nos hablan directamente poniendo en nuestra cabeza lo que quiere decirnos a nosotros. Muchas veces, hermanos, usted está escuchando un mensaje y Dios le está hablando a usted. Por esa es la razón, hermanos, que usted tiene que empaparse de la palabra, obtener esa sabiduría para que usted pueda entender ese Hijo amado, ese Hijo que vino y murió por nosotros. Y ese Hijo que a pesar de lo que somos nosotros, todavía nos sigue amando. Usted puede ser el peor de los pecadores, pero el Señor lo considera como su Hijo, como un Hijo especial. Ese Hijo especial, ese Padre amoroso, te levanta y te sigues. Has pecado, mi hijo, pero vuelve al camino y yo te voy a dar la sabiduría para que tengas inteligencia y no vuelvas a caer. Y el resultado de eso, vas a vivir bien. Y el resultado de vivir bien, la corona es la vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere darte a entender, hermanos, que obtengas la sabiduría. ¿Por qué quiere Dios que adquiera sabiduría y inteligencia, hermanos? ¿Por qué es que Dios está tan interesado para que tengas la sabiduría y la inteligencia? Proverbios 4:7 nos dice sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sabiduría ante todo, eso es lo primero, hermano. Por eso le decía que este es uno de los temas más importantes de tu vida, hermano. ¿Por qué? Porque dice sabiduría antes que todo. Antes que todo es sabiduría. Y cuando tienes esa sabiduría, entonces tú tienes la inteligencia. Y entonces la inteligencia, todo lo que tú tengas va a ser prosperado, todo lo que tú tengas va a ser bendecido, donde quiera que pases, donde quiera que andes. Tus mismos familiares van a desconocerte, van a decir: ¿qué le pasó a mi hermano? ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le pasó a mi padre? Que hoy lo vemos diferente. ¿Por qué? Porque sobre todas las cosas Él empezó a tener la sabiduría, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos la sabiduría para que nosotros podamos hacer una luz en el mundo. Debemos considerar, hermanos, a nuestros maestros, debemos considerar a nuestro pastor, debemos de considerar a nuestros ancianos, viendo
el sacrificio que ellos hacen para que nosotros podamos tener un poquito de sabiduría. ¿Por qué? Porque ellos nos están amonestando, nos están diciendo, nos están predicando la palabra. Debemos de considerarlos, hermanos, debemos de ponernos en su lugar. Hoy en día, hermanos, una persona que predica la palabra, un pastor, están muriendo más jóvenes de ataques. ¿Por qué? ¿Por qué es tanta la responsabilidad que hay? ¿Por qué? Porque la responsabilidad, hermanos, es no solamente de pararse aquí en este lugar y protegerme yo mismo, sino que también lo que yo digo tiene impacto allá atrás en el público. Y entonces yo tengo que tener cuidado con lo que hablo. ¿Por qué? Porque puede dañar a una persona. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros, hermanos. Por eso es que dice, considera a algún líder, considera a tu pastor, a los diáconos, considera a las diaconisas, al tesorero que está haciendo un trabajo extraordinario todos los días, está allí, y todo es voluntario, mi hermano. ¿Por qué? Porque todo es por amor. Y si nosotros estamos predicando al mundo por amor, entonces Dios va a tener misericordia de nosotros y va a darnos la vida eterna. El mundo, hermanos, el mundo está lleno de maldad. La sociedad entera, todo el mundo está en el pecado. Somos pecadores, yo soy pecador, usted es pecador y todo el mundo es pecador, pero no importa porque Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Obtén la sabiduría para que tengas la inteligencia de no pecar. Ese es el punto clave donde Dios quiere y está preocupado para que tengas la inteligencia. Domina tus pensamientos. Teniendo la inteligencia, hermanos, puedes dominar tus pensamientos. Puedes obtener lo que el mundo no te ha ofrecido. Lo que el mundo te ha ofrecido puro dolor. Te ha ofrecido sufrimiento. Pero cuando tú obtienes la sabiduría, Dios te hace inteligente y entonces vas a vivir en el mundo viviendo conforme la ley de Dios. Hermanos, Juan 10:10 nos dice, y como está el mundo hoy en día, versículo 10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Eso es lo que el Señor quiere. Hermanos, te da la comparación que el enemigo vino a este mundo para hurtar y matar, destruir, a destruir las mentes, destruir la mente con tanta tecnología, con tantas cosas, con tantos anuncios que está pasando. Y que cada vez que usted va manejando, usted va viendo los anuncios y son mensajes donde el enemigo te está minando la mente para que puedas morir. Pero dice que Dios vino para darte vida, hermanos. El Señor Jesús dio su vida y murió en una cruz para darte la vida, para darte vida eterna. Pero el enemigo quiere que venga la muerte eterna, hermanos. Y la decisión, hermanos, no es ni de Dios, ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, porque ellos están haciendo todo lo posible, luchando, mandándote un mensajero, mandándote un ángel, mandándote una persona, mandándote un mensaje para que tengas la sabiduría y puedas tener la inteligencia. Pero tú lo estás rechazando, mi hermano. No rechaces la palabra del Señor, no rechaces lo que el Señor dice, hijos míos. Oye cielos y oigan tierra, porque habla Jehová. Jehová está hablando. Hermanos, el Señor quiere que tengas inteligencia, que tengas sabiduría para que tengas inteligencia. Proverbios 4 del 14 al 17, miren lo que nos dice.
Allí se los vamos a poner en la pantalla también. No entréis por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, ella pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robo. Eso es lo que hace el enemigo, hermanos. Y el enemigo usa seres humanos, así como Dios te está usando a ti para predicar la palabra del Señor. El enemigo también tiene sus ángeles y sus agentes que están llevándote al robo o la maldad. Y dice que no duermen hasta que no hacen la maldad. Cuando ya hacen la maldad, entonces ya pueden dormir contentos porque ya hicieron alguna maldad durante esa noche o ese día. Pareciera, hermanos, casualidad que lo que describe Dios en este párrafo es como lo que está sucediendo hoy en día, hermanos. Hoy en día están los países enteros cuidándose. La gente no puede vivir en sus casas, no puede estar en sus negocios. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cuota por vivir. Porque tiene que pagar porque lo protejan. Porque hoy en día está así la maldad, mi hermano. Y por eso el Señor te está hablando y amonestando que tenga la sabiduría para que puedas tener inteligencia y ser inteligente. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen, hermanos. Nosotros somos personas inteligentes a la imagen de Dios. Y nosotros decidimos si adoramos a Dios o adoramos al enemigo. Si hacemos la maldad o hacemos el bien. Usted decide, mi hermano. Hoy en día hay familias destrozadas. Hoy en día hay gente que está sufriendo cada día. No puede ni dormir. ¿Por qué? Porque se han apartado del Señor. Se han apartado del camino. Pero hay esperanza, hermanos. Hay esperanza para todos por medio de la salvación en Cristo Jesús. Hay esperanza. Hay esa esperanza porque en Proverbios 8:18 nos habla el Señor y nos dice allí. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de la justicia es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Oh, mi hermanos, el Señor nos habla con esas palabras de amor. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Cada día que usted ha comenzado, hermanos, usted no importa que usted haya pecado, el de cada día que empieza a pedirle al Señor, el Señor va transformando, así como dice, es como la luz de la aurora. Va saliendo hasta que el día sea perfecto. Esa transformación va siendo en usted hasta que usted pueda ser perfecto, hermanos. Esa es la esperanza, hermanos. Esa es la esperanza que yo he añorado, cuando yo comencé, hermanos, en este ministerio de predicar la palabra. Había hubo algunos hermanos que me conocían como el mudo, pero yo quería predicar la palabra. Y yo quería servirle al Señor y yo le pedí al Señor: Señor, esto es tan difícil, esto es incansable. Y esa es la razón, hermanos, que usted me ve cada sábado aquí, hermano, fielmente predicando su palabra. Porque yo tengo esa esperanza que voy a ser así como la luz de la aurora, hermanos, que el Señor va perfeccionando cada día y va dándome esas palabras, porque en ese entonces me decían el mudo. Pero, hermanos, hoy yo podía predicarles más tiempo, pero el tiempo se acaba, hermanos. Yo quiero que el Señor
haga esa transformación en mí, así como el Señor quiere hacerla en ti. No importa lo que tú quieras hacer, hermanos, pídele al Señor si tienes un deseo. Y el deseo más hermoso es predicar su palabra, hermanos, hacer la obra misionera, estar en los servicios de la iglesia, ayudar a su pastor, a su iglesia. Eso es lo más maravilloso, lo más hermoso, hermanos. Y el Señor te va a hacer resplandecer así como la luz, como la aurora, hermanos, que va a ir perfeccionándote. Pero tienes que tomar una decisión, hermanos. El Señor te está hablando y diciendo: hijo mío, oye, porque habla Jehová. Esto es uno de los versículos más bellos de la Biblia, hermanos. Promete que el justo llegará a ser perfecto. Promete que el cristiano va a llegar a una perfección. Que el cristiano va a ser la imagen de Cristo. Eso es la esperanza, el versículo más hermoso que hay en la Biblia, hermanos. Que vamos a ser así como la luz de la aurora, el justo. Pero está hablando del justo, hermanos. No nos olvidemos, dice: mas a la senda de los justos es como la luz de la aurora. No la senda de los malvados. No malinterprete, mi hermano. De los justos. Y eso es lo que tenemos que pedirle al perdón al Señor, hermanos. El pecado está en nosotros, arraigado. Y hay veces, así como decía el apóstol Pablo, lo que yo no quiero hacer, lo hago en la carne. Pero el Señor, ¿verdad? Pablo llegó a ser una persona, un ser humano, que Dios le dio el privilegio de muchas bendiciones, como te quiere dar a ti. Efesios 4:13 dice, hermanos, Efesios 4:13, se los voy a poner ahí en la pantalla. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otro hermoso versículo, mis hermanos. Hasta que todos lleguemos a la unidad, a la unidad. Lo más importante, hermanos, que lleguemos a la unidad. No estemos peleándonos por religión, no estemos peleándonos porque tú predicas mejor, no estemos peleando porque tú das más dinero. Hermanos, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hermanos. El Señor Cristo quiere, como eso que les contaba, hermanos, el Padre, Jesús hizo y fue la imagen de su Padre. Porque les dijo a sus discípulos cuando le preguntaron: muéstranos al Padre, y allí le dice: Señor, todo el tiempo que estoy contigo, Tomás, todo el tiempo que estoy conmigo y no conoces al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Oh, mi hermano, el Señor Jesús le dando una enseñanza grande allí a Tomás. Y quiere dártela a ti, mi hermano. Quiere dártela a ti también. Tanto tiempo que hemos estado estudiando la palabra del Señor, tanto tiempo que tenemos en el Evangelio. Y hay personas que no conocen a Cristo, porque no podemos decir: si me ves a mí, puedes ver a Cristo. Oh, mi hermano, para poder llegar al final del camino, hermanos, que es la vida eterna con Cristo Jesús, tenemos que caminar en rectitud. Y si pecamos, pedirle al Señor que nos siga ayudando, que nos dé otro aventoncito para que nosotros podamos llegar a la imagen de Cristo. No apartándonos ni a la derecha ni a la izquierda, apartando nuestros pies del mal, hermanos, apartar los pies del mal. Y el Señor Jesús nos dé ese poder, que no nos apartemos ni a la izquierda ni a la derecha.
y que nos apartemos del mal. Amigos y hermanos que están escuchando este tema, si usted todavía no conoce a Cristo, si todavía usted no pide por sabiduría, su corazón está lleno de maldad, yo quisiera hacerle una invitación especial en esta noche. Esa invitación especial para que nosotros podamos alcanzar la sabiduría, que nosotros podamos ser a la imagen del Hijo. Yo quisiera que en esta tarde, en esta hora, usted allí, detrás de la pantalla, usted pueda decirle al Señor Jesús: Señor, perdona mis pecados y ayúdame a tener sabiduría para poder tener inteligencia y poder llegar a la imagen tuya. Que la maldad ya no esté en mí, que tú vivas en mí, Cristo vive en mí. Yo quisiera hacerte esta hermosa invitación, querido hermano, querido amigo. Quizá estás pasando por dolor, quizá ya no crees en Cristo, quizá muchas de las enseñanzas que te enseñaron tus padres ya no están siendo impactadas en tu vida, porque tu corazón se ha hecho duro, se ha hecho de piedra. Quizá estás pasando por un dolor grande, que no hay solución en este mundo, que solamente un milagro que Dios pueda hacer en tu vida. Yo quisiera hacerte esa invitación, hermano. Quisiera hacerte esa hermosa invitación y que te pongas allí de pie donde estás y que ores conmigo en esta hora. Vamos a inclinar el rostro para orar. Y si hay un momento, hermanos, donde me detengo un poquito, quizá tú estés allí luchando contigo mismo para no tomar esa decisión. Pero la invitación está abierta, mi hermano. Cristo está a la puerta y llama. Y hoy has escuchado este tema que te servirá para toda la vida. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, agradecidos infinitamente estamos porque tú, Señor, dejaste la sabiduría para que nosotros podamos tener esa inteligencia y podamos vivir bien. Padre, en esta hora hay personas detrás de el celular, detrás de la televisión. Hay personas que están luchando ahí con ellos mismos. Pero yo te pido, Señor, que hagas el milagro. Yo te pido que tú, Señor, los sanes espiritualmente. Que tú les quites esa carga que llevan por dentro. Y que en este día, en esta tarde, ellos puedan sentirse confiados, sentirse que tu presencia ha estado con ellos y que va a estar siempre. Padre, en esta hora, yo te pido todo esto, Señor, no por mérito alguno, Señor, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga. Y estamos aquí para la siguiente semana, hermanos. Así es que el Señor los bendiga.